Tendemos a identificar en muchas ocasiones la corrupción con una anomalía ética o moral, y efectivamente lo es, pero la corrupción no se limita a eso. Kofi Annan decía que la corrupción es una plaga insidiosa que genera una serie de consecuencias corrosivas sobre la sociedad, que socava la democracia, que fomenta la violación de los derechos humanos, que afecta la competencia, pero no solo eso, sino que desvía los recursos necesarios para el desarrollo, tan necesarios en nuestro país. La corrupción significa menos escuelas, significa menos hospitales, significa menos carreteras. Toda la corrupción es mala, muy mala, y deberíamos tratar de erradicarla. Pero la corrupción colusoria público-privada asociada a los grandes proyectos de infraestructura carretera como este del viaducto Bicentenario es mucho peor que la corrupción tradicional por varios motivos. El primero es porque los proyectos, este tipo de proyectos, tienen una vigencia muy larga. Las concesiones federales, por ejemplo, pueden ser otorgadas por un plazo original de hasta 30 años, que puede prorrogarse en una o varias ocasiones hasta por un plazo igual al originalmente otorgado. Si se otorgó por 30 años, pues puede prorrogarse otros 30 años, es decir, 60 años. Eso lo que permite es que, por ejemplo, los incrementos que año con año se hacen en las carreteras, algunos de ellos justificados, y no estoy hablando de esos, estoy hablando de del viaducto Bicentenario, que no es que sea elevado o bajo, es que es inconstitucional e ilegal y no debería existir. Esos incrementos, pues efectivamente los siente el usuario en el momento en que paga pues, los primeros días la cuota y después pues un poco se le olvida. El problema es que normalmente esos usuarios no hacen las cuentas de lo que significa para los corruptos un incremento como este. Les doy un ejemplo tomado de otra de las carreteras de Aleática, el circuito exterior mexiquense, que debe generar un poco más de 10,000 millones de pesos por concepto de cuotas de peaje al año. 10,000 millones de pesos, es decir, algo así como la quinta parte al año de lo que es la deuda pública total del Estado de México. Es una barbaridad de recursos. Si allí les regalan, como les han regalado en muchas ocasiones, un incremento de 10%, pues eso significa que en un año van a recibir 1,000 millones de pesos más. Pero si además consideramos que esa concesión pues ya se las ampliaron hasta el plazo máximo de 60 años, pues quiere decir que las cantidades de dinero involucradas son bestiales. Tristemente en nuestro país, concesiones como esta, como la concesión Patito, que no es concesión, y la del circuito exterior mexiquense, pues se han transformado en mecanismos permanentes de financiamiento ilegal de partidos políticos. Y esto le da una fuerza enorme a los corruptos. Es decir, pues como dura tanto tiempo su concesión, pues tienen los recursos necesarios para tratar de ir sobornando a una y a otra administración durante toda la vida de su proyecto. Y la otra agravante de la corrupción colusoria público-privada es que, a diferencia de la corrupción que existe, por ejemplo, en la compra de bienes y servicios, donde el corrupto dio un golpe, se embuchacó un montón de recursos que no tenía derecho a embuchacarse y se fue a su casa contento, es un daño que se genera en un momento y uno podría decir, bueno, pues aquella corrupción ya quedó en el pasado. La corrupción asociada a los proyectos carreteros no queda en el pasado, sino que se perpetúa a lo largo de todo el proyecto. ¿Por qué? Pues porque las supuestas inversiones que realizan los corruptos en la autopista los registran como inversión pendiente de recuperar con cargo al proyecto, que pueden recuperar junto con un rendimiento que está previamente establecido. En el caso del viaducto Bicentenario, la concesión Patito dice que pueden recuperar esa inversión junto con un rendimiento real anual, es decir, por encima de la inflación del 7%. La del circuito exterior mexiquense es del 10%. ¿Qué significa esto? Y les vuelvo a poner un ejemplo real tomado del circuito exterior mexiquense, algo que el propio expresidente López Obrador denunció en sus redes sociales, que está ahí, que es evidente, que desde ese circuito exterior mexiquense se pagaron sobornos a funcionarios españoles para obtener licitaciones y proyectos en otros lugares del mundo. Pero ¿qué ocurre? Se tomaron recursos del circuito exterior mexiquense que se llevaron para allá, pero se registraron como inversión en el proyecto. Supongamos que fueran 10 millones de dólares y que la inflación es de 5%, pues entonces estos señores tendrían derecho cada año a recuperar una rentabilidad o rendimiento sobre ese dinero sucio, esos 10 millones de dólares, de aproximadamente 1,5 millones de dólares. Esto
pues durante 60 años. Aquí hay estructuras muy sofisticadas, estructuras financieras que involucran fideicomisos fuera de México, y al final de aquel camino pues encuentra uno a los beneficiarios. Ese es el efecto, digamos, de esta corrupción, y por eso me parece que es importante que luchemos por combatirla y sobre todo para que cuando se presente esa corrupción no quede impune, que es lo que está ocurriendo aquí y lleva 12 años y nos preguntamos ¿por qué la autoridad no hace nada? ¿Por qué la autoridad federal no muestra ningún interés en recuperar lo que nos pertenece a todos? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué no actúa el gobierno federal? Me parece que son preguntas que tenemos que realizar. Y bueno, pues en la siguiente cápsula pues les explicaré un poco dónde estamos y a dónde vamos, qué hemos logrado, qué no hemos logrado y qué podemos esperar.